Listo, ahí se los mandé. Listo, hola, ¿cómo están? La idea es que empecemos y vamos a hablar un poquito de estrellas. Y esto es el grupo de preparación para las Olimpiadas Regionales de Astronomía. Les doy la bienvenida. Esto es un programa del Planetario y la idea es que aprendamos todos mucho y cualquier pregunta que vayan teniendo, cualquier cosa que quieran decir, de una me interrumpen y no hay problema, no hay ningún problema. Esperamos que todos aprendamos mucho hoy. Entonces, inicialmente, como les comentaba, sería muy bueno si me pudieran, o si vamos llenando esta encuesta, a ver qué es lo que vamos pensando acerca de las estrellas. Listo, los escucho. Si yo les preguntara ya, sí, ya, ¿qué creen que es una estrella? ¿Ustedes qué me responderían? Cuéntame. José, cuéntame. Es, yo diría que son cuerpos formados de gases en forma de plasma con más de 0,08 masas solares y una temperatura superior a Kelvin para poder realizar la fusión nuclear y contrarrestar la gravedad de su núcleo para que si no lo logran hacer, implosionarían y se convertirían en cuerpos más masivos. De vez en cuando se usa el término estrella para objetos que en realidad no lo son, como las estrellas fallidas, que son enanas marrones y subenanas marrones, y también las estrellas cuando ya están en su etapa muertas, como las estrellas de neutrones, las enanas blancas o los agujeros negros. Ah, no, impresionante. ¿Quieres dar la charla tú? Oh, súper bien, súper bien. ¿Qué? Escucho más ideas. ¿Quién más cree saber que es una estrella? Cuéntenme. Pues es un astro que tiene luz propia, ¿no? Pues además de lo que ya dijo nuestro compañero. Eso es muy importante también. Es muy importante reconocer que estos cuerpos emiten luz. Y de hecho, esa es la primera forma en la que nosotros empezamos a entender las estrellas, ¿sí o no? Uno dice una estrella y hace referencia a algo que se ve por las noches. Sí, la fusión nuclear produce fotones, que es luz básicamente. Entonces, vamos a observar que durante la historia de la astronomía, de hecho, toda la historia cognitiva de la especie humana, estuvimos buscando en los cielos qué era eso que brillaba. De hecho, como una anécdota, los platónicos pensaban todo el universo en forma de esferas, porque para ellos la esfera era el cuerpo absolutamente perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pensaban que todo el universo se podía condensar en una estrella, en una gran esfera que se llama la esfera celeste. Entonces, ¿ellos qué creían? Que la esfera celeste es como una bola que rodea el planeta. Y en esa bola hay unos huecos, unos puntos que, según Platón, nos dejan ver los huecos, nos dejan ver el fuego eterno, como decían. Entonces, esa fue la primera idea que nos hicimos acerca de qué es una estrella. Hasta que aproximadamente cerca del siglo XVI, un señor que se llamaba Giordano Bruno relacionó el Sol con una de esas estrellas. Es una idea loquísima, una idea muy disruptiva, porque en realidad es muy diferente ver el Sol de ver las estrellas por la noche, ¿cierto? Es bastante diferente. Pero entonces, si nos ponemos a pensar en qué es una estrella, necesitamos primero ver qué sabemos acerca de los cuerpos que sí podemos observar en el universo. ¿A qué hago referencia con esto? Sí,
Aquí les muestro qué pasa si uno sale por las noches y mira al cielo. Esto es un fenómeno real, así es, una foto cada día. Miren ese punto que parece una estrella. ¿Sí ven? Va. Y por alguna razón se empieza a volver. Eso es muy raro, miren, va. Por algún motivo se empieza a volver. Cuéntenme, ¿qué creen que puede hacer eso? Eso no es una estrella, eso debe ser un planeta u otro cuerpo. Exactamente, eso no puede ser una estrella porque de hecho sigue patrones muy diferentes al resto de las estrellas. Bueno, resulta que ese movimiento tan raro se le llama retrogradación. Entonces, cuando los antiguos empezaron a mirar el cielo, se dieron cuenta que había unos objetos muy raros que seguían patrones diferentes al resto, al fondo que creían estaban en la esfera celeste. Y si pues, todo estaba en la misma esfera, debería moverse relativamente igual. ¿Sí o no? Sí, pero ese pensamiento actualmente es considerado un poco más primitivo debido a ser geocentrista. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del pensamiento griego? En realidad, sí hay unos cuerpos que siguen patrones diferentes. De hecho, la palabra planeta significa errante, porque erra del comportamiento generalizado de todas las estrellas. Entonces, vamos a hablar durante toda la charla de hoy de qué es una estrella, qué son esos cuerpos luminosos que nos iluminan la noche y que de hecho despertaron gran parte del pensamiento cognitivo acerca del universo. Entonces, para empezar, podemos empezar a mirar cómo se vería el cielo, ¿cierto? Entonces, miremos esa foto. ¿Qué podemos decir acerca de esas estrellas que se ven ahí? Los Que escucho. vienen diferentes colores. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cómo podemos caracterizar lo que vemos? ¿Qué otro Unas patrón? son más brillantes que otras. Justamente iba a Y otras decir más eso. grandes Muy bien, o más entonces cercanas. vemos diferentes brillos. ¿Sí o qué? Entonces, vean que intuitivamente uno empieza a decir, no, deberíamos, en búsqueda de empezar a entender cómo funcionan las estrellas, empezar a hacer una caracterización de qué es una estrella. Y pues, la primera forma es con las características que podemos ver a simple vista, ¿cierto? Porque si uno sale por las noches, uno sí puede ver que hay estrellas más brillantes o de diferentes colores. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué motiva esas diferencias? Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, a lo largo de nuestro desarrollo de la teoría que tenemos hoy en día acerca de qué es una estrella, empezaron a surgir muchas teorías, muchas, y nos costó mucho entender y llegar al punto que tenemos hoy para modelar una estrella. De hecho, los primeros modelos, como les contaba, eran huecos. Pensar que las estrellas son simplemente huecos en la esfera celeste. Y surge en algún punto la principal herramienta que hemos tenido para estudiar el cielo. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que es una de las principales herramientas que ha desarrollado la astronomía a lo largo de toda la historia, y es la espectroscopía. Entonces, ¿qué es la espectroscopía? Pensemos en el arco iris. ¿Quién no ha visto un arco iris? Yo creo que todos hemos pensado incluso en el duende que está en una de las orillas del arco iris. Y de hecho, para las civilizaciones antiguas fue muy misterioso ese fenómeno, porque en realidad pues siempre lo hemos asociado con cosas divinas. Por ejemplo, Dios habla en forma de arco iris, ¿sí o no? Pues y para otras civilizaciones también había unos mitos muy elaborados acerca de por qué se forman los arcoíris. Hasta que pues cerca del siglo XVI este señor brillante, yo creo que todos hemos escuchado de él, señor Newton, cogió un prisma. ¿Saben qué es un prisma, cierto? Cuéntenme. Entonces, un La forma prisma, tridimensional de un rectángulo. no necesariamente un rectángulo, pero sí es un objeto tridimensional hecho de material cristalino. Entonces, este señor Las cogió, bases de muchas paredes.
cogió un prisma y ¿qué hizo? Lo expuso a luz. Entonces pasó lo que se ve en la imagen. Esa luz de repente se desarmó en muchos colores. Eso es muy llamativo. De hecho, es el mismo fenómeno que observamos en los arcoíris. Las gotas de agua que están en la atmósfera actúan como pequeños prismas y por eso es que lo vemos. Pero entonces, este señor Newton empezó a estudiar a fondo qué causaba ese arcoíris. Y de hecho, para aquella época ya se empezaba a formar pues, la dualidad y la controversia de si la luz en realidad es una onda o es una partícula. Entonces, ese fenómeno creían ellos que podía ser muy útil para caracterizar la naturaleza física de la luz. Entonces ellos se dieron cuenta en ese análisis de algo muy potente, y es que la luz que nosotros vemos como blanca es una combinación de todos los colores, y a cada color le corresponde una longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, y no vamos a hablar mucho acá de el lado oscuro de la luna, pero sí es muy importante aclarar que la longitud de onda nos da caracterizaciones físicas acerca de cómo es la luz que nos está llegando. Entonces, cuando la luz atraviesa el prisma, lo que nosotros vemos es que se parte, ¿cierto? Hay una difracción de la luz. Y esa difracción, de hecho, es una consecuencia de que la luz se comporte diferente dentro de un medio material como este. Y de hecho, el mismo Newton se dio cuenta de que la luz roja era menos energética que la luz violeta. Pero para entender completamente cómo funciona esa energía asociada a la longitud de onda, nos tocó esperar un poco pues, en el desarrollo científico. Pero pues de acá, por ahora, vamos a hacer una pequeña encuesta. Porfa, yo no estoy muy seguro de cómo se hace una encuesta. No. Pero porfa, cuéntenme por el chat, ¿qué creen? ¿Cuál está más rojo, más caliente? Si ustedes le tuvieran que meter la mano a cualquier parte de la llama, ¿a cuál se la meterían? ¿Al azul o a la roja? A la roja, Todos, los veo por el chat. ¿Qué El piensan? azul. No, que me iba a meter La la mano roja. hasta el rojo. aunque el calor sube, pero ¿Por qué será que se forma esa diferencia de colores en la llama? Hay que aclarar que gran parte se debe a la composición química del gas que está saliendo de la estufa. Pero pues esos son detalles un poquito más complicados. Pero por ahora esa diferencia de colores entre rojo y azul sí se debe a la energía. por la temperatura. Entonces, como están a diferente temperatura y la longitud de onda sí nos da información acerca de la característica física de la luz, podemos decir que la parte más caliente de la llama es la azul. Eso es supremamente contraintuitivo, pero muy necesario para entender cómo funcionan las estrellas, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esa fue una de las principales enseñanzas que nos dejó Newton en su análisis acerca de la luz. Es que la parte más energética, la parte más caliente, es la que tiene menor longitud de onda, o sea, el azul. Les comentaba que nos tocó esperar un poquito, que un poquito es mucho, hasta que llegó este señor Planck y con una relación matemática brillante, él explicó cómo funciona la emisión de luz de los cuerpos mediante una teoría que se llama la ley del cuerpo negro, y es básicamente la única forma que explica cómo emiten luz las cosas. De hecho, mediante la teoría que desarrolló Planck cerca del principio del siglo XX, podemos explicar por qué cuando uno lo mira con una cámara ultravioleta no se ve, pero con una infrarroja sí se ve luz. Y poco antes, pues ya habíamos empezado a sacarle provecho a eso que había hecho Newton mucho tiempo antes. Este señor Wollaston lo que hizo fue observar cómo se veía la luz de un gas caliente. Lo que él hizo fue calentar un tubo de gas con helio, pasarlo por una rejilla, o sea, una ranura muy delgada, para estudiar así con precisión absoluta cómo se ve el espectro de ese gas. Y eso es también una de las grandes ramas que se generó en la química, porque este señor se dio cuenta de que haciendo un análisis de cómo se forma el espectro de la luz, o sea, este arcoíris que se proyecta, de cómo se forma, podemos decir
cosas interesantes que vamos a ver en un momentico acerca del gas que está emitiendo esa luz. De hecho, esto fue lo que observó Wollaston. Si uno le pasa la luz de un gas de helio por un prisma y una ranura, se ve esto. Es muy raro, ¿no? Y pues, de hecho, estos son los dibujos iniciales que él hizo. Él tampoco entendía muy bien por qué pasaba. Y Pero, después, contame, Mateo. pero, o sea, literalmente se veía así o él cómo hacía para hacer esos dibujos porque no, como que no O tengo muy literalmente. O sea, si vos coges un tubo lleno de helio, de hecho, puedes coger cualquier gas. Y eso se hace mucho en los laboratorios de física y en los de química. Entonces, ¿cuál es la idea? Coge cualquier cosa de gas, cualquier cosa y la calentas. Y la pasas por una rejilla muy delgada y después un prisma. La luz que se genera tiene un patrón muy específico que se asocia solo a este elemento. De hecho, se puede construir un espectroscopio. Denme un segundo. Este elemento que tengo acá, no sé si se ve muy bien, es prácticamente lo que tenía Wollaston. Y la idea es que uno puede utilizar este aparatico. Los que estén interesados me pueden escribir al correo. Yo creo que aquí está el correo, pues lo pueden ver por aquí, me escriben por interno y les cuento cómo se puede hacer. Y uno mira el sol y se ven cosas interesantes. Y uno mira las lámparas que alumbran la calle, que están en esencia hechas de gas, y se ve esto. O sea, la teoría que se desarrolló alrededor de eso es muy, muy fuerte. Y Fraunhofer también, un genio, dijo, qué raro, si lo que Wollaston hizo da información acerca del elemento, ¿qué será que pasa si aquí, entre el prisma y la parte donde yo estoy proyectando, pongo un telescopio? ¿Cierto? Porque pues eso debería amplificar la calidad de la información que estoy recibiendo. Y con ese telescopio, pues podría ver qué pasa con la estrella o con el sol. Entonces, la idea de Fraunhofer, yo creo que es de los padres de la astronomía observacional moderna, fue poner un telescopio y empezar a ver. Ese señor se dio cuenta de una cosa muy rara. Miren la forma del espectro que tiene el gas de helio. Y miren la forma del espectro que vio Fraunhofer cuando le apuntó al sol. Es muy raro, ¿no? Miren que en esencia son formas totalmente diferentes. Aquí tenemos algo negro, el fondo totalmente negro con líneas iluminadas. Pero lo que vio Fraunhofer fue algo muy iluminado con líneas negras. De hecho, nos toca esperar muchos años para poder entender por qué pasa eso. Y la idea es que solo hay una forma de explicar sin entrar en contradicciones, que fue lo que observó Fraunhofer. ¿Cuál es esa forma? Fraunhofer observó una estrella. Como nos contaban ahorita, una estrella es básicamente una bola de gas. Entonces, cuando Fraunhofer observó esa bola de gas, inicialmente esa bola de gas tenía un espectro continuo, ¿cierto? No había rayas, no había nada. Se observa con todo el arco iris. Y entonces, ¿por qué aparecen las rayas? Resulta que estas bolas de gas tienen algo más grande, una atmósfera de gas. Y esa atmósfera de gas, aunque no está lo suficientemente caliente como para emitir la luz que vemos en el espectro, se absorbe una partecita. Y como está absorbiendo una parte de la luz que emite la estrella inicialmente, lo que terminamos viendo es lo que se conoce como espectro de absorción. Entonces, uno pone el telescopio y claro, ve el espectro continuo con las rayas del gas que estuvo absorbiendo la luz. Ahora, entender por qué realmente el gas absorbe la luz tiene que ver con efectos cuánticos. Pero la idea es sencilla. El gas se roba parte de esa información y nos deja huecos en el espectro.
Entonces, esa idea de que podemos empezar a Es mirar a una las pregunta. estrellas, contame. Entonces, pues como esas líneas que se comió el gas, se conoce como el espectro de ese gas. Pues o sea, ese es el Correcto. espectro del gas que absorbió, pues que se comió ¿Del la luz. gas o de los gases? ¿Sí o qué? Porque no sabemos si es único. Pero sí, tienes toda la razón. Ese espectro de absorción que nosotros vemos está relacionado con el espectro de absorción de los materiales que están en la atmósfera de la estrella. ¿Tiene sentido? ¿No influye también la atmósfera Sí, sí. terrestre? Sí, franco-portugués de la Tierra. Uy, ¿cómo? Perdón, no te alcancé a escuchar muy bien. Influye también la Tierra, robaría también información. Sí, sí, definitivamente la Tierra roba información, pero afortunadamente la Tierra es relativamente invisible a la longitud de onda que estamos observando en este caso. ¿Y por qué? Porque es tan importante aclarar eso. No sé si han escuchado pues que estos astrónomos y organizaciones de astronomías y ministerios de ciencia se gastan una millonada de plata en mandar naves espaciales y misiones a observar el Sol. Por ejemplo, SOHO, que lanzaron hace como 6 o 7 años, si no estoy mal, que está haciendo unos mapas increíbles del Sol. ¿Por qué? Porque los tenemos que lanzar, ¿cierto? Es claro, porque si los telescopios de la Tierra se roban, o sea, si la atmósfera se roba parte de la información del Sol, estamos perdiendo información científica importante. Entonces es muy importante evadir la atmósfera y sacar estas misiones espaciales y estos telescopios. Pero en realidad la atmósfera es muy invisible a lo que conocemos como longitud de onda visible, ¿cierto? La luz que nosotros podemos ver. Pero es muy opaca a otras longitudes de onda que no son muy dañinas. Por eso es que la Tierra es un lugar muy amigable para que se genere vida, por ejemplo. Y es por eso, por ejemplo, pues sí, es una teoría pues, biológica, pero es por eso creemos que las plantas son verdes, para aprovechar al máximo la invisibilidad de la atmósfera y el pico de emisión del sol. Sí quedó respondida la pregunta. No sé. Listo. Entonces, ¿qué pasó después? Ya nos dimos cuenta que observando estrellas, como dice el señor Fraunhofer, podemos sacar muchas cosas interesantes. Entenderlas no mucho, pero sí podemos empezarlas a analizar. Entonces llegaron dos científicas, de las que les voy a hablar, que hicieron un aporte a la astronomía impresionante y de las que lastimosamente no se habla lo suficiente. Y son Amy John Cannon, que lo que hizo fue analizar más de 350.000 espectros de estrellas diferentes. Ella trabajaba en Harvard, era una de las que llamaban calculadoras de Harvard. Entonces, básicamente, una secretaria a la que le encargaban analizar datos. No obstante, ella sí se empezó a dar cuenta de unas características muy importantes que tenían esos espectros y ella empezó a decir, ve, yo creo que con esos espectros puedo hacer un catálogo importante. Entonces ella empezó a fundar lo que conocemos como astrofísica, ¿cierto? Utilizar ese espectro de la luz de las estrellas para extraer información física y categorizar las estrellas. Y después llega Payne Gaposchnik, que es otra científica impresionante, que utilizó la información física de la que nos había hablado Planck. Isa, ¿quieres escuchar sobre estrellas? Una información física de la que nos había hablado Planck anteriormente y lo que acaba de decir Annie John Cannon, ¿cierto? Entonces, son dos ideas. Annie John Cannon, muy observacional, y Planck, totalmente teórico. Y las mezcló. Hizo un catálogo basado en el grosor de las líneas, incluso utilizando la información química que ya habíamos empezado a obtener de todo el desarrollo atómico que se hacía y toda la teoría atómica. Este señor empezó a decir, listo, yo le puedo asignar a cada línea de absorción un elemento específico y empezó a categorizar eso. José, ¿Cómo? ¿y en qué año fue? Como, ¿En qué año fue más o menos? como 1920, si no estoy mal, más o menos. Casi contemporáneo con la teoría de Planck.
Tesa, muy tesa. Uf, impresionante. Y esta señora entonces, con base en la teoría atómica, dijo, las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno y helio. Ya, sabemos de qué están hechas las estrellas. Es una idea muy fuerte, solamente utilizando información de la luz. ¿Cierto? Entonces, viendo cómo es la luz que emiten las estrellas, podemos extraer de qué están hechas por dentro. Entonces, ya estamos observando el tuétano de lo que es la teoría estelar. ¿Sí o qué? ¿Por qué es tan importante decir eso principalmente? Es que realmente ella se dio cuenta de que no es el único elemento, que helio e hidrógeno no son los únicos componentes de las estrellas en general. Y pues les pongo un ejemplo muy cotidiano acerca de no ser el único elemento. Por ejemplo, ¿de qué está hecho el aire que respiramos? Nitrógeno, oxígeno, Hidrógeno, oxígeno y principalmente. otros elementos. Muy bien, y uno dice, Principalmente de oxígeno. oh, ahí está la cosa, porque principalmente uno dice, qué bueno respirar oxígeno, sí o qué, pero en realidad el aire es aproximadamente 80% nitrógeno. O sea, lo que uno respira es principalmente nitrógeno. Tiene un poquitico de oxígeno y también tiene un montón de materiales extras, pero un montón de materiales extras. Esto fue de lo que se dio cuenta ella. Las estrellas sí están hechas principalmente de dos cosas, que tienen un montón de materiales extras. Entonces, esa idea es muy importante. Si nosotros empezamos a analizar el espectro de las estrellas, podemos saber la temperatura, porque ya sabemos que la temperatura está relacionada con el color de las estrellas. Podemos saber la composición de las estrellas. Listo, entonces empecemos a ver de qué están hechas por dentro, ¿sí o no? ¿Cómo funciona una estrella? Y este es un ejemplo de cómo se ve un espectro de absorción de cada uno de esos gases. Por si les llama la atención, pues esto es como se ve utilizando un aparatico de estos, un espectroscopio casero, pero realmente los telescopios que utilizan los astrónomos para categorizar las estrellas dan mucha información. De hecho, una gráfica típica de una estrella es como esta. Y podemos observar las principales líneas del hidrógeno. Entonces, miren, a este se le llama hidrógeno gamma, hidrógeno beta, hidrógeno alfa. Esta línea de H alfa es muy importante, no solo para esto, sino que también fue la línea de hidrógeno alfa una de las principales formas de las que nos dimos cuenta de que el universo se estaba expandiendo. Pues unas cosas brillantes, solo utilizando el espectro de las estrellas. Entonces, utilizando la idea de Ponga-Pochnik, lo que ella empezó a hacer fue asignarle a cada color una letra. Entonces, hay una mnemotecnia muy famosa pues, en los círculos de la astronomía para aprenderse el orden en que ella empezó a organizar las estrellas según el color. Entonces, O empieza por O, be a fine girl, kiss me right now. Pues o boy, lo que sea. Pero sí, es O, sé una buena chica, bésame ahora. Ahí está. La O hace referencia a ella. Pregunta, si es la estrella más caliente o la estrella más fría. Más caliente. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de estrellas que emiten una gran cantidad de energía y aquí estrellas que emiten una muy baja cantidad de energía. De hecho, aquí está más o menos cuál es el rango según el cual le asignamos una letra a cada estrella. Miren que una estrella B cerca, aproximadamente en promedio, 20.000 Kelvin. Muy caliente. Y una estrella M, como 2.500 Kelvin, casi 3.500 Kelvin. Eso es muy poquito en comparación, ¿cierto? 2850. Entonces, miren lo importante de lo que se dio cuenta con Gaposchnik. Miren el espectro de cada una de estas estrellas, pues categorizadas. Eso es el espectro de cómo se ve una estrella tipo O, normal. Una estrella tipo B, una estrella tipo A, F, G. ¿Sí ven? Y relacionar Sí. eso con dónde aparece una línea de absorción y de qué elemento está hecho. Es un trabajo impresionante.
puse una pregunta, ¿y esos números ahí qué? Pues, ¿qué Ya les voy a significan? explicar. Paciencia, paciencia. Entonces, vamos a coger para entender esos números, qué diablos, a una estrella característica que conocemos muy bien, el Sol, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a ver el espectro del Sol, las líneas de absorción que tienen son estas, ¿cierto? Se pinta así para hacer una alusión a la teoría de cuerpo negro que escribió Planck. De hecho, esta es la curva que él teorizó para los cuerpos que son emisores perfectos de luz. Entonces, el Sol se categoriza como una estrella de tipo G2V. ¿Qué quiere decir eso? G. Listo, ya sabemos que la G hace referencia a la temperatura. Es decir, podemos decir del Sol que está en este rango aproximadamente, ¿cierto? El 2 nos da información precisa de cuál es la temperatura del Sol. O sea, esto es más o menos en qué rango. Y el 2 lo que hace es subcategorizar cada una de estas letras. Entonces es una G y adentro de esa G hay varias categorías, hay 9 categorías. El Sol está en la categoría 2. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura del Sol? 5800 Kelvin. 5.000. Muy bien, 5775 aproximadamente. Y este 5 lo vamos a ver próximamente. No es una V, es un 5 en romano. Entonces, ¿cuál es la idea de este diagrama? Que es supremamente famoso. Y esta sí es, yo creo que la herramienta visual más fuerte que tiene toda la astrofísica. Entonces, se llama el diagrama de HR o de Hertzsprung-Russell. Entonces, ¿qué hicieron este par de señores? Empezaron a pensar, listo, yo tengo todas mis estrellas así. ¿Qué pasa si las empiezo a organizar en el eje Y según qué tan luminosas sean? Y la luminosidad sí la podemos empezar a categorizar y a medir muy fácil, ¿cierto? De hecho, Hipparco fue el primero que empezó a hablar del brillo de las estrellas y de las magnitudes aparentes y relativas, ¿cierto? Y en el eje X, lo que esta gente hace es empezar a poner el color de las estrellas. Justo como hacíamos cuando empezamos a hablar de las letras. Estamos categorizando por los colores. Y ya sabemos que eso es equivalente a categorizar por categorías. Por categorías de temperatura. Entonces, si en el eje X nosotros ponemos la temperatura de las estrellas y en el eje Y ponemos la luminosidad de las estrellas, llegamos a esta maravilla. Si uno empieza a plotear las estrellas que vemos a simple vista, se empieza a formar algo de este estilo. Y aquí podemos empezar a ver patrones raros, ¿sí o no? Porque, o sea, uno esperaría que si la distribución de estrellas es uniforme, pues casi que aparecieran punticos en todos lados. No, o sea, como si por acá no hubiera estrellas casi, por acá tampoco hay casi estrellas, pero por aquí hay muchísimas estrellas. Y de hecho, si pintamos al Sol, el Sol aparece por aquí. De hecho, por acá nos hablan de una luminosidad solar. Entonces está en este eje, hace referencia a la luminosidad relativa a la luminosidad del Sol. Y este eje, como les contaba, hace referencia a la temperatura. Entonces, ¿qué relación podemos ver acá? Bien rara. Miren esa línea diagonal que se forma. ¿Qué se les ocurre que puede hacer esa línea? La secuencia principal. Así le pusimos. Le pusimos secuencia principal. Muy bien. Pero ¿qué significa una secuencia? Es como, pues, Significa Contame, Mateo. el, es como, o sea, si uno lo ve así, sin uno pensar que es la secuencia principal, uno más o menos piensa que es como algo que está muy en común entre un conjunto de datos, por así decirlo. En Muy este bien. caso, entre las estrellas. Es una distribución estadística muy rara. ¿Sí o qué? Pues, o sea, como si uno va a entrevistar gente, salario versus esperanza de vida, uno no esperaría obtener una distribución así de rara, ¿sí o no? Samuel, ibas a hablar. Contanos. Sí, pues que esa, la secuencia principal no es donde hay como más Muy bien. Pero
fuera una secuencia, ¿o no? Sí. Sí, las vías en la secuencia principal, así transformando Bueno, elementos resulta ligeros en que elementos ese nombre de pesaditos. secuencia no tiene nada que ver con que sea una secuencia. Al principio pensamos que sí, que era una secuencia en el estilo temporal de la palabra, pero no, esa secuencia pues casi que es un error histórico, no se debería llamar secuencia, pero sí, a este grupo que está aquí en diagonal le denominamos la secuencia principal. Y hay otras cosas curiosas, por ejemplo, este conjunto que está por acá, miren que estamos hablando aquí de estrellas que son relativamente calientes, son bien azules, pero son poco luminosas, ¿sí o no? Y por acá estamos hablando de estrellas muy grandes, muy grandes, pero que están muy frías. Cuénteme, ¿a alguien se le ocurre una estrella que pueda estar por acá? Betelgeuse. Uy, Scotty, Muy bien, Betelgeuse. Betelgeuse es una de las estrellas de Orión, ¿sí o no? Entonces, ya conocemos estrellas que en efecto podemos categorizar como muy frías, pero muy luminosas. Y ojo que esta luminosidad no tiene que ver en este caso con qué tan cerca estén. Esa corrección ya la hicimos. José, yo tengo Contame. una pregunta. Claro. Porque cuando se hacen, por ejemplo, este tipo de análisis, pues de datos así como de otras estrellas, otros planetas, porque siempre se toma como referencia el Sol. O sea, ¿qué tiene en común el Sol o por qué es el Sol el que uno dice, ah, este Muy tiene buena pregunta. tantas cosas, pero a partir del Sol? Excelente pregunta. Ya que definitivamente la estrella más cercana es el Sol, ¿sí o no? O sea, si uno le pregunta a alguien por la calle, probablemente responda que es Próxima Centauri, pero no, la estrella más cercana es el Sol. Nosotros entendemos relativamente bien, si miren, o sea, la calidad del espectro que hizo Fraunhofer del Sol, sumamente detallado. Entonces, como tenemos el Sol aquí a la mano, aquí a la vuelta de la esquina, pues uno literalmente puede sacar información del Sol con una resolución absurda. Mientras que para observar un espectro de una estrella con la resolución que tenemos del Sol es muy baja. Ahora, ¿por qué utilizamos estos sistemas? Miren, aquí tenemos luminosidad comparada con la del Sol, ¿sí o no? Pues entonces, obviamente, el Sol tiene una luminosidad solar. Casi que porque así nos gusta. Le sabemos muy bien los datos del Sol. Por ejemplo, la masa del Sol es 2 por 10 a la 30. Entonces, pues, queda muy fácil hablar de las otras estrellas en términos de los datos físicos del Sol, ¿cierto? Y además, cumple que está en la secuencia principal. Eso es un golazo, porque ya vimos que se parece, o sea, cumple el mismo patrón que la mayor parte de las estrellas. Yo más que ¿Sí quedó todo, claro? sí, sí, pero más que todo yo hago como la pregunta porque me gusta ir un poquito más allá, si me hago entender. Sí, Y sí. analizar como, por ejemplo, supongamos el caso en el que los seres humanos pueden viajar entre, bueno, entre, ¿cómo se llama? Entre sistemas Entre planetarios. sistemas planetarios y así, ¿cierto? Correcto. Entonces, supongamos que un ser humano está en X planeta, en ese sol está más cerca a él que el de la Tierra, al sol. Entonces, pues, decir como que, hey, estoy analizando tal cosa desde acá y decir entonces que lo va a comparar desde, o sea, tomar como referencia el sol en el que está o el sol del sol de nuestro sistema solar. Entonces, es como a mera vuelta. Sí, claro. Pero si él quiere hablar, si él le quiere decir a un físico o a un astrónomo que está en la Tierra qué tan brillante es el Sol, lo más útil es que le diga qué tan brillante en comparación con el Sol es, ¿sí o no? Porque nosotros sabemos que nosotros vivimos muy bueno aquí con el Sol que nos calienta justo a la temperatura. Estamos en lo que se llama la zona habitable del sistema. Entonces, de hecho, para analizar eso en comparación con el Sol, con otros sistemas solares, por ejemplo, pues, otros sistemas planetarios, nosotros vemos que si es mucho más luminoso que el Sol, entonces mira, aquí ahí ya estamos haciendo referencia a unidades solares, y está más cerca, entonces no podemos vivir porque está demasiado caliente. O si está mucho más lejos que el Sol, mucho más pues, lejos de una unidad astronómica, el planeta de esa estrella,
y el Sol no es tan luminoso, mira ahí, por ejemplo, otra referencia de unidad solar, no nos sirve, no está en la zona habitable. Entonces, es muy útil porque las condiciones que tenemos para el Sol son precisas para que podamos vivir, por ejemplo, pues según eso que me contaste, de pensar en otros sistemas planetarios. Entendido, entendido. Muchas gracias. Listo. Ahorita había otra persona, no alcancé a ver el nombre, qué pena, con la mano levantada. Contanos. Sí, hola. Hola. Tenía la pregunta de esa tabla, después de, imaginemos que descubrimos otro tipo de estrella, ¿esa tabla la seguiríamos usando o la ampliaríamos de alguna forma o la cambiaríamos? Pues si esa estrella es mucho más luminosa o mucho menos luminosa, la podemos pues, ampliar, pero si nos cabe aquí, pues en rango de temperaturas y luminosidades que tenemos, la podemos poner ahí, ¿cierto? Listo, gracias. Sí, de una. ¿Alguien tiene más preguntas al respecto? Por ahí en el chat hay una muy bacana. Está porque se me perdió por aquí el chat. Está chat. O quién me la puede leer, por favor. Si me la pueden leer, me gustaría muchísimo. Dice, Me la imagino que unidad hablan la de José David. astronómica, Ah, bueno, dale, hágale. sí, Voz de narrador, sí, Mateo. no, la unidad astronómica de un sistema planetario se toma en cuenta según la zona habitable de una estrella. Esa es la pregunta. Otra vez, perdón. ¿Cómo? La unidad astronómica de un sistema planetario se toma en cuenta según la zona habitable de una estrella. Ah, bueno. Nosotros, como nos gusta hacer referencia pues, a los datos que conocemos, en general ya conocemos la unidad astronómica como la distancia que hay de aquí al Sol. ¿Cierto? 1.5 por 10 a la 11 metros. Y pues esa unidad ya la tenemos bien clara. Y una unidad astronómica es una unidad astronómica aquí en Pereira o en Andrómeda. La zona habitable sí depende de en qué estrella, en qué sistema planetario estamos. Sí, para el que estaba preguntando, no sé. Sí, sí, te digo que sí. Gracias. Gracias a los narradores. Entonces, para entender por qué se están formando esas formas ahí, pues, esos patrones extraños en el diagrama de HR, intentemos entender qué hay dentro de esa caja misteriosa que son las estrellas. Pues, como preciso estábamos hablando, nos queda muchísimo más fácil hablar del Sol. Vamos a ver las partes internas de una estrella. Entonces, no, este tipo de estrellas no. Este tipo de estrellas. Entonces, ¿qué hay dentro de este tipo de estrellas? Tenemos la capa externa, que conocemos como corona. Esa capa está relativamente alejada del centro de la estrella. O tenemos el núcleo. Como nos contaban ahorita al principio de la charla, en el núcleo estaba habiendo una reacción nuclear que se llama fusión. Normalmente uno pues, relaciona al nuclear con energía nuclear y lo que están haciendo en Alemania, que tiene un montón de plantas, pues, y en otros países de la Unión Europea, un montón de plantas nucleares. Pero resulta que la forma que tenemos nosotros de generar energía mediante el uso de la física atómica es un poco diferente. Se llama un proceso de fisión nuclear, que es muy diferente del proceso de fusión nuclear. Es muchísimo mejor si algún día pudiéramos hacer fusión nuclear, como lo hacen las estrellas. Y de hecho, en este momento, en física está habiendo un montón de investigación al respecto. Gente pensando en cómo hacer que la presión generada por unos imanes sea suficiente para que colapsen los núcleos. Mejor dicho, se está haciendo mucha física muy interesante al respecto de cómo hacer fusión con las condiciones que tenemos en la Tierra. También tenemos la zona radiativa. Entonces, así como en la Tierra tenemos el núcleo y el manto, José, una pregunta. contamos. Eh, la investigación y todo lo que buscan hacer con la energía nuclear, pues de fusión,
Es Sí, mucho más peligrosa y riesgosa que lo que sería la energía por medio de la fisión. No, correcto. Porque para tener energía por fusión, y eso lo vamos a entender en un momentico, se necesita una cantidad de presión impresionante, mucho, mucho más alta de la que estamos acostumbrados a trabajar aquí en la física terrestre. Entonces, estabilizar ese proceso de fusión nuclear es muy difícil y eso es lo que nos ha tenido pensando cómo hacemos para generar fusión. Y de hecho, estos días estaba leyendo un paper que decía que en este momento generar fusión tendría una tasa de 1 a 10. O sea, tenés que meterle 10 veces más energía de la que le podría sacar, suponiendo que la podemos sacar con la tecnología que tenemos hoy en día. Claramente, apenas logremos mejorar nuestra tecnología, se va a volver mucho más eficiente y es una energía muy limpia. Por eso es que es mucho mejor que las energías que tenemos hoy en día. gracias, José. De una. Y también tenemos la zona de convección. Entonces resulta que esta zona de radiación funciona igualito de como nos enseñaron en primaria que funcionaba la transmisión de energía. Radiación, y aquí tenemos una zona de convección. Son formas diferentes en las que se propaga la materia y el calor. Ahora, hay algo bien interesante. Nosotros, me imagino, la mayor parte, hemos escuchado que la luz se demora en llegar del sol a nosotros 8 minutos, ¿cierto? Hay 8 minutos luz entre nosotros y el sol, o mejor dicho, una unidad astronómica son 8 minutos luz. Pero lo que normalmente uno no le cuentan es que un fotón se demora aproximadamente 1 millón de años en salir del sol. O sea, aquí se genera una partícula de luz, un fotón. Y eso se va haciendo un movimiento browniano, imagínense un borracho, muy borracho caminando. Da un paso para adelante, otro para atrás, otro a la izquierda, uno a la derecha, y se va así, chocándose con las partículas de la presión tan alta que hay ahí adentro, hasta que después de 1 millón de años, después de ser generada, logra salir. José, cuéntanos. ¿Qué, qué ocurría en la zona de convección? O sea, Bueno, sí. porque la temperatura se movía así como dice en el GIF. Ah, bueno, eso, pues esta que estamos mostrando aquí no es la temperatura, es el flujo de materia. Entonces resulta que, como ustedes saben, cuando uno coge una olla y la pone a calentar una sopa, imagínense un sancocho caliente. Si uno escapa la olla del sancocho y se pone a ver qué le está pasando a las papas suben y bajan, las yucas suben y bajan, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque la hidrodinámica de los fluidos calientes, podemos modelar esto como un fluido, es bien curiosa, sigue estos patrones convectivos. Entonces es por eso que la zona de convección se llama zona convectiva. Sí, sí, responde tu pregunta. Y eso qué causa? O sea, qué causa un movimiento convectivo y cuáles son las repercusiones? Pues es el mecanismo que se forma y por el cual podemos diferenciar pues, las capas estelares. No sé, pues, ¿cómo así que, cuáles son las repercusiones? Explícame, por favor, qué O tipo de sea, repercusiones. que el hecho de que tenga una zona de convección, ¿en qué resulta? ¿Eso importa en alguna cosa? Por ejemplo, esa es gran parte del tiempo que se demora los fotones en salir. Gran parte de ese tiempo se demora en un movimiento browniano en esta zona convectiva, porque es donde la materia más circulación está teniendo. Ya quisiera de pronto agregar una cosa que acabo de ver ese curso en la Universidad de Bien, Astrofísica Guti. Estelar. En la zona convectiva pasa algo muy interesante y es que como es material que se está moviendo, entonces muchas veces tenemos efectos en estrellas de que el material que se está produciendo en el núcleo, la zona convectiva, lo lleva a la superficie. Entonces empezamos a ver en estrellas que están en una fase evolutiva que tienen mucha zona de convección, vemos que sus líneas espectrales de materiales más pesados empiezan a ensanchar, es decir, que esos materiales empiezan a tener más presencia en la atmósfera, mientras que para estrellas que no tienen casi zona radiactiva, digo, convectiva, esos materiales pesados generalmente se quedan en el núcleo. No, y eso es muy interesante, pues si vamos a ir a ese nivel de repercusiones, eh, podemos ver que esa materia está ionizando. De hecho, eso está generando campos magnéticos muy fuertes y en gran parte de esos campos magnéticos son los que generan los arcos solares y las manchas que vemos. ¿Sí o qué, Guti?
Sí, sí, total. Las estrellas con zona convectiva muy, muy, muy grande generalmente son las que tienen un campo magnético mucho más potente. Entonces, no sé, José, si eso sí responde la pregunta. Sí, gracias. Vale. Y después tenemos la fotosfera. La fotosfera es lo que nosotros llamamos como el borde del Sol, lo que uno ve y ve el bordecito del Sol, ¿sí o no? Pero eso es muy extraño. ¿Por qué extraño? Porque resulta que el Sol pues es de gas. Si uno le pone a ver algo de gas no tiene un borde definido, ¿sí o no? No es como la Tierra que uno puede tocar el piso pues y saltar y se da contra el piso. En el Sol no pasa eso porque es de gas. Entonces, en realidad lo que define la fotosfera es el punto en el que los fotones sí se estrellan al menos una vez antes de llegar a nosotros. Por eso es que lo observamos como el borde estelar. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso en el que la luz se genera a partir de la fusión? ¿Cómo es que la fusión genera energía? Entonces, para eso, vemos que el núcleo del Sol está a 260.000 millones de veces la presión atmosférica. Pues ustedes se dan cuenta que si uno se mete dentro de una piscina, a uno le tapan los oídos porque tenemos una capa de agua encima y eso aumenta la presión que hay sobre nosotros. Resulta que el núcleo del Sol está 150 veces, es 150 veces más denso que el agua. Imagínense cómo sería la presión si intentáramos nadar en el núcleo solar, ¿sí o no? Y esa presión tan alta, todos hemos escuchado la ley PV es igual a NRT, ¿cierto? Palomas volando es igual al número de ratones flotando y ahí podemos ver que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Eso hace que el núcleo del Sol esté a una temperatura impresionante. Y eso es lo que se necesita para generar las condiciones necesarias para que haya fusión. Entonces, para tener fusión necesitamos 16 millones de grados centígrados. Un poquito caliente. José, una Entonces, pregunta. contame. La temperatura que se necesita para la fusión en el Sol es mucho menor que la que se necesita aquí en la Tierra, ¿cierto? Yo creo que no, porque eso tiene que ver con la energía que necesitemos para hacer este proceso de cadena protón-protón que ya les voy a explicar. Entonces, eso está relacionado con la energía que repelen los átomos, la potencial que hay entre átomos pues, y entre partículas. Entonces, no tiene que ver mucho con las condiciones macroscópicas, sino más bien con qué condiciones necesitamos generar para que se produzca este proceso de cadena protón-protón. Entonces, ¿cuál es el líder con la cadena protón-protón? Tenemos 4 átomos de hidrógeno, ¡pum!, los mezclamos y armamos un núcleo de helio. La energía relacionada con la presión tiene que ser tan alta que venza la energía de repulsión que hay entre estos átomos, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos una gran cantidad de energía para poder llevar a cabo el proceso de fusión. Entonces, en ese proceso hay un pedacito de materia que nos está faltando. Y eso, pues, obviamente nos recuerda a un amigo muy famoso, al que dijo Einstein, ¿cierto? Que al final, esta energía está relacionada con la masa y un factor de proporcionalidad de la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, hay una muy poquita, pues sacar una cantidad muy grande de energía. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es un número muy grande, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, si uno hace las cuentas de cadena protón-protón dentro del Sol, se puede dar cuenta de que el Sol convierte diariamente 700 millones de toneladas de hidrógeno, ¿cierto? Acordémonos que la cadena protón-protón utiliza 4 átomos de hidrógeno inicialmente. Entonces, 700 millones de toneladas de hidrógeno en 695 millones de toneladas de helio. Miren que hay una diferencia de masa, ¿cierto? De hecho, no sé si se acuerdan que a uno en química normalmente le contaban, la materia se conserva. Eso no es necesariamente cierto. Lo que se conserva es la energía. Entonces, esa materia que nos está faltando aquí, esos 5 millones de toneladas que nos están faltando, se está convirtiendo en la energía que nos calienta y que le quema a uno y que le da cáncer de piel. José, ¿Qué es eso? esa ley no se rompió, ¿Cuál ley? la de la conservación de la materia.
¿No decía Por ahora ejemplo. que la materia se conserva en procesos químicos estándar? No, la materia, lo que, como acabo de decir, lo que se conserva es la energía. Eso sí es fundamental en el universo. Bueno, pues, si no hablamos de física cuántica, ¿cierto? Entonces, lo que se conserva a gran escala es la energía. La conservación de la materia es una consecuencia directa a cuando uno hacía experimentos de química de esa conservación de energía, pero en realidad lo que se conserva es la energía. José, Por una eso es que pregunta. en el Sol vemos que esas 5 millones de toneladas de material se están yendo a algún lado, y esa es la energía que nosotros vemos. Cuéntanos, Alexandra. Sí, José, quiero saber si esa energía del sol, nosotros como seres humanos, ¿en qué momento la podemos adquirir para ser más activos o nada que ver lo uno con lo otro? No, sí, claro, comiendo, ¿cierto? ¿Por qué comiendo? Resulta que cada una de las calorías que nosotros consumimos, de alguna forma, fue producida por el sol. Nosotros sembramos una mata cualquiera. Supongamos que no nos vamos a comer la mata porque no sea tan directo. ¿Qué pasa? La mata hace fotosíntesis. La mata sí está aprovechando la energía del sol, ¿cierto? Entonces, la mata coge la energía del sol y en fotosíntesis la utiliza para los procesos internos. Con esa energía crece, se desarrolla, hasta que llega una vaca y se la come. Entonces la vaca, de alguna forma, utilizó esa energía del sol. Y llegamos nosotros y nos comemos a la vaca en un asado. Entonces ahí estamos utilizando la energía que sacó la vaca, que sacó la mata, que sacó el sol. Entonces, siempre lo que nosotros comemos, de alguna forma, es energía solar. Y así es que podemos utilizar la energía del sol para ser más activos, por ejemplo. Gracias. Dale. José, contanos. José David. Ok. Entonces, les contaba, esas 5 millones de toneladas se generan energía. Es una cantidad absurda de energía por esta relación de Einstein que les contaba. Porque la cantidad de energía que podemos sacar de un gramo de materia es muy alta. Ahora imagínense 5 millones de toneladas que nos están sobrando a diario del Sol. Ese es el equivalente a quemar en un día a 15 Empire States. A 15. Es una cantidad absurda. De hecho, la energía que se libera del Sol en un segundo es equivalente a estallar 40.000 millones de bombas de 1 megatón. La bomba de Hiroshima, si no estoy mal, fue como de 5 megatones. Entonces, imagínense la cantidad tan absurda de energía que saca el Sol en un segundo. De hecho, por ahí hay unos cálculos que dicen que toda la energía que nosotros como humanos necesitamos durante 2 años la saca el Sol en menos de un segundo. Imagínense todo lo que podríamos hacer si supiéramos aprovechar bien la energía del Sol para extraerla en forma eléctrica, por ejemplo. Ahora, lo que pasa es que un panel solar normal tiene una eficiencia y hemos hecho, pues la civilización ha hecho grandes avances últimamente en mejorar esas eficiencias de energía de los paneles, pero la eficiencia no pasa del 42%. Entonces no somos muy buenos aprovechando toda la energía que saca el sol y gran parte de ella se desperdicia. Bueno, hasta el momento, cuéntenme, más preguntas. José, yo tenía una duda. Contanos. Con esto de que, pues entendí muy bien que dependiendo pues de como la frecuencia de la energía pues que proporciona nuestra estrella, es más o menos como la justificación de por qué las plantas son verdes, o sea, como que absorben esa energía que viene y así pues no sé cómo decirlo, como que no Desperdicio. se desperdicia tanto, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos, pues en el caso de nuestra estrella, porque como que su enfoque energético, por así decirlo, es El pico solar. el pico solar es verde, Muy bien. pues por ahí, por esas frecuencias. 550 nanómetros, correcto. En otra estrella que tenga, no sé, tendencia al azul,
o pues al violeta o al rojo, entonces podríamos decir también que si existiese vida, pues en el planeta o Es así, muy factible. la planta fuese roja o cosas por el estilo. Así es. O de colores que ni siquiera podemos ver. Por ejemplo, nosotros evolucionamos para ver un rango de frecuencias que es relativamente bajo. Si uno se fija en el espectro solar, nosotros solo podemos ver desde el azul hasta pues el violeta, que es lo más energético, hasta el por allá amarillo y rojo, que es lo menos energético. Nos saltamos todo el infrarrojo, por ejemplo, y todo lo que hay, rayos X, todo eso. Y nos saltamos todo lo que hay para el otro lado, ¿cierto? Ultravioleta, rayos gamma. Entonces, hay mucha parte del espectro lumínico que nosotros no podemos ver. Entonces, sí, es bien factible que en esos otros planetas la vida se desarrolla de una forma totalmente diferente. Sí, sería muy, muy curioso, muy buena pregunta. Yo tengo una pregunta, Ujú. que ¿cómo se pueden formar agujeros negros supermasivos de miles de millones de masas solares si las estrellas no pueden superar las 120 masas solares por el límite de Eddington? Bueno, te va a tocar esperar hasta el final de la charla, pero sí vamos a hablar de ello. Entonces, para que todos se queden, si quieren aprender un poquito de agujeros negros. Sigamos con lo que estamos hablando de las estrellas. Entonces, miren que nosotros tenemos muchas estrellas, como nos contaban ahorita. ¿Por qué hacemos la generalización con el Sol? ¿Qué pasa con las otras estrellas? Entonces, aquí viene una idea muy importante. Miren lo fundamental que es la presión que tenemos en el núcleo para que se dé el proceso de fusión. Y resulta que como necesitamos que la estrella esté equilibrada, la presión que la estrella se hace sobre ella misma tiene que ser igual a la presión que hace el proceso de fusión hacia afuera. O sea, las ganas que tiene la estrella de expandirse son iguales a las ganas que tiene la estrella de colapsar. Por eso es que nosotros no vemos al Sol palpitar, ¿sí o qué? Porque sería como, genero energía, me expando. Pero aquí ya tengo mucha paz, me contraigo. Genero energía, me expando. Nosotros no vemos eso. Vemos que es un proceso perfectamente equilibrado. Entonces, al final, el desarrollo que tienen las estrellas está sumamente relacionado con cuál es su masa. Y esto era también de lo que nos mencionaban al principio en uno de esos comentarios, y es que podemos fusionar en elementos más pesados. Por ejemplo, el Sol, por el momento, hace fusión de helio que viene de hidrógeno, ¿sí o qué? Pero entre más presión tengamos, necesitamos también más energía entonces para producir elementos más pesados como estos. Ahora resulta que el hierro es el elemento más pesado que podemos producir, una estrella. Entonces, para pasar de hidrógeno a hierro en una estrella se necesita una masa impresionante, porque necesitamos que haya mucha presión en el núcleo. Y listo, pues toda la teoría es muy bacana hasta el momento, pero entonces ya sabemos cómo funcionan las estrellas, de dónde sacan el combustible, pero ¿de dónde aparecen las estrellas? ¿De dónde está la grulla que trae estrellas nuevas al universo? Resulta que todo empieza con un cúmulo de polvo. Pero no es polvo pues como el que uno tiene bajo de la alfombra de la casa, pues. Es un polvo muy especial porque en realidad son partículas atómicas. Por ejemplo, ahí debe haber una cantidad impresionante de hidrógeno, también de helio, en este polvo. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Los pilares de la creación. Muy bien. Excelente. Es uno de los objetos Messier, ¿cierto? Muy, muy, muy bonito. Creo que es la del águila, ¿no? Excelente, M16. ¿Sí o qué? Eso. Muy ñoños, muy ñoños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este lugar? Tenemos mucho polvo y todo empieza con una pequeña perturbación. Uno tiene una perturbación bien chiquita y la gravedad hace el resto. Una perturbación muy chiquita y se empieza a colapsar polvo. Polvo, 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 se empieza a colapsar, hasta que en algún punto ese polvo
tiene la presión suficiente para que el núcleo empiece a hacer fusión y ¡pum! Se prende la estrella. ¿Sí o qué? Es lo que nos comentaban ahorita. Hay un límite mínimo para que empiece a haber fusión. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en Júpiter. Júpiter tiene cerca de 1/1000 de la masa solar. ¿Pero por qué no se convirtió en una estrella? Porque la presión en el núcleo no es suficiente para que empiece a hacer fusión nuclear. Entonces, la masa necesaria para que empiece a hacer fusión está cerca entre 0.5 masas solares, 0.05 masas solares y 120 masas solares. Esto ya es un límite absurdo pues de para arriba. Pero, por ejemplo, podemos ver que a Júpiter le quedó faltando bastante. Como les contaba, Júpiter es 1/1000 de la masa del Sol. Pero si él hubiera seguido acretando masa, mucha más. Pero si hubiera seguido acretando masa, seguramente tendríamos un sistema solar con 2 soles. Y entonces, Pero, tengo una pregunta. sí, Pero si solo se clasifican como estrellas principalmente a las que ya están por arriba de 8, que son enanas marrones, ese 0,05 es haciendo referencia a las enanas marrones, pero, ¿o qué? no, este 0,05 hace referencia a la presión necesaria para que pase de ser protoestrella a estrella. Es básicamente... Por eso, pero si la masa mínima de una enana roja es de 0,08, entonces, porque, ¿cuál es la que ocurre en ese 0,03 masas solares de diferencia? Pues principalmente tienes que tener en cuenta que todos esos cálculos son muy aproximados, porque en realidad hacer estos cálculos necesita física cuántica. Entonces, esos de 0.08, 0.05, 0.085, 0.8, 0.084, 0.083 son aproximaciones, porque en realidad para hacer estos cálculos con una precisión muy grande necesitamos muchos datos acerca de las cualidades físicas que tiene ese sistema. Entonces, obviamente, ese 0.05 puede ser un 0.051. ¿Sí me entiendes? O sea que es un error de No, una exactitud. cosa es un error y otra cosa es una aproximación. Ningún modelo físico trabaja con precisión absoluta. Siempre necesitamos hacer aproximaciones para modelar el universo. Bueno, entonces sigamos. En ese punto, cuando alcanzamos los 15 millones de grados centígrados en el núcleo, se enciende la estrella, ¡pum!, y empieza a hacer fusión. Esa fusión es suficiente para que la estrella se gradúe de protoestrella a una estrella de verdad. Y entra en lo que se conoce como, pues obviamente hay muchos pasos, ya para los que quieran profundizar pues en la astrofísica hay muchos pasos en ese proceso. Y pasan entonces de ser una protoestrella a una estrella en la secuencia principal. ¿Cuál es la característica principal entonces en esa secuencia principal? Es muy importante que hay un balance perfecto, un balance natural absolutamente perfecto entre, como les contaba ahorita, la gravedad y el peso, o sea, la gravedad y la presión que ejerce hacia afuera la fusión. Eso es muy importante para ser parte de la secuencia principal. Entonces aquí tenemos a todas estas estrellas que cumplen esa necesidad, que la presión interna sea igual a la presión de gravedad que se ejerce. De hecho, con base a ese nacimiento de las estrellas, podemos pensar, si todas las estrellas nacen de un mismo cúmulo, porque un cúmulo de estos de polvo pueden hacer una cantidad impresionante de estrellas, ¿dónde están las hermanas del Sol? ¿Sí o no? Y de hecho, los astrónomos sí están haciendo trabajos para identificar cuáles son las hermanas del Sol, las estrellas que tienen exactamente la misma composición química, porque obviamente vienen de la misma casa, del mismo cúmulo de polvo que tenían los mismos materiales. Entonces es muy interesante, muy bonito intentar encontrar la familia del Sol. Está por ahí regada alrededor de la galaxia. Entonces listo, se graduó la estrella, empezó a hacer fusión, y ahí es cuando entra a la vida estelar adulta, ¿cierto? Y pasan muchos años, muchos años, que la estrella hace fusión, según la presión que tenga, empieza a convertir elementos, hace energía,
Obviamente, pues la energía que saque depende de la temperatura y de la masa, como estábamos viendo. Incluso hay algo muy bonito, y es que en esa vida estelar adulta, según lo que nos cuenta el análisis que está haciendo el telescopio Kepler, es muy factible que todas esas estrellas, en promedio, pues estadísticamente hablando, todas desarrollen planetas. De hecho, esta gráfica es muy bacana. Todas esas estrellas tienen sistemas planetarios. Por ejemplo, esta es fracción de las estrellas que tienen al menos un planeta como la Tierra. Esta es la fracción de esos planetas. Este análisis es lo que, y eso nos da información, que la cantidad de planetas que hay en el universo es innumerable. Porque si cada una, si en promedio, pues estadísticamente hablando, todas las estrellas desarrollan planetas en ese proceso de acreción de material, ¿cuántos planetas hay en el universo? Es muy profundo pensar en eso. Y pues el universo es sumamente grande. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que haya un planeta como el nuestro? Listo. Y pues es muy importante también que, como dice uno de los principales filósofos antioqueños, Darío Gómez, nada es eterno en el mundo. Y eso yo creo que de las partes más interesantes de la charla de hoy. ¿Qué le pasa a las estrellas cuando van a salir de esa etapa de desarrollo estelar en el que están precisamente balanceados las cargas de presión de fusión y presión de gravedad? Entonces vamos a ver cómo mueren las estrellas. Para eso pensemos en masas, en categorizar cómo es el final según la masa que tengan, ¿cierto? Entonces pensemos primero en las masas bajitas. Solemos creer que el Sol es una estrella grande, se ve muy grande desde acá, y es muchísimo más grande que la Tierra, pero hablando de estrellas, tiene una masa relativamente baja. Vamos a considerar una masa baja cerca de las 8 masas solares. Una estrella que tenga más de 8 masas solares, la vamos a ver ahorita. Entonces, dentro de estas estrellas, podemos sacar una subcategoría, la que sería peso pluma en boxeo. Estas estrellas casi que se encienden, empiezan a hacer fusión y se quedan ahí muy frías porque tienen muy poquita masa, o sea, muy poquita fusión, muy poquita presión. Entonces se quedan ahí frías, frías, frías. Y como son tan frías, se demoran mucho en quemar el material, ¿cierto? Veíamos, según Einstein, la energía que saca la estrella es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, a la masa que quema. Entonces, estas estrellas, como están tan frías, queman muy poquita masa. Y en ese sentido, estas estrellas son muy longevas. Y de hecho, como todo el interior de la estrella es tan uniforme, prácticamente el material que tiene la estrella para fusionar es todo. O sea, casi que todo lo que hay para adentro se puede fusionar. Y todo está disponible para hacer fusión. Y salen estas estrellas, las dwarf, las enanas, que procesan solo elementos bajos. Y nosotros también solemos creer que en promedio la mayor parte de las estrellas son muy masivas, o al menos como el Sol. Pero resulta que en realidad en promedio el 70% de las estrellas hacen parte de este grupo de peso pluma. Porque claro, acaban de fusionar, acaban de conseguir la cantidad de masa necesaria para hacer fusión, ¡pum! Se prenden y ya se quedan ahí tranquilas, no acretan más masa, no siguen creciendo. Cerca del 70% de las estrellas son de este tipo. Y resulta que en realidad a simple vista nosotros no podemos ver ninguna estrella de este peso pluma porque como queman tan poquita masa, entonces la cantidad de luz que emiten es muy baja. Y otro dato bien interesante es que la esperanza de vida de una de estas estrellas es 10 trillones de años. ¿Cuánto es la edad del universo? Miles de millones de años. Bien, 14.700 millones de años. ¿De 1800? 14.000, eso, aproximadamente. Entonces, miren que la esperanza de vida de estas estrellas es muchísimo más grande que la esperanza de vida o que el tiempo que lleva el universo existiendo. O sea que en realidad nunca hemos visto una de estas estrellas morir. ¿Qué creemos? Que en algún momento se van a quedar sin combustible por allá y se van a apagar en algo hipotético que se denomina enana oscura.
pero nunca hemos visto una enana oscura porque, como les contaba, son muy longevas estas estrellas. Un final de una vida muy tranquila, muy apacible, final muy calmado. Ahora vamos a ver qué les pasa a las estrellas como el Sol. Entonces, las estrellas consumen mucho menos combustible que las estrellas grandes, pero también tienen mucho menos combustible en velocidad que las estrellas que acabamos de ver. O sea, estas estrellas queman más combustible que las enanas, ¿sí o no? Y resulta que la única parte que tiene presión suficiente para funcionar en esas estrellas es el núcleo. Eso quiere decir que no toda la masa de la estrella está disponible para que ella fusione y genere energía. ¿Qué podemos decir? Mejor dicho, se le va a acabar la gasolina. Así como cuando uno está en un carro, se acaba la gasolina y nos embalamos. Ahí se muere todo. Entonces resulta que las estrellas que están por acá en la secuencia principal, que por aquí se parecen mucho a las estrellas que están como el Sol, siguen un proceso de este estilo. Vamos a ver por qué pasa esta evolución tan extraña. Entonces, ¿cuál es el proceso? O sea, que la estrella por aquí está viviendo la etapa adulta, fusionando, hasta que por aquí se le empieza a acabar la gasolina, ¿cierto? Entonces ya medio empieza a fusionar elementos más pesados. Cuando empieza a fusionar elementos más pesados, se expande, se expande, se expande, se expande. Pero cuando se expande, ¿qué pasa? Otra vez tiene más masa, obviamente como es más grande, la energía que irradia por unidad de área es más baja y se vuelve a colapsar. Entonces, la estrella, una estrella como el Sol al final de su vida, va a empezar a pulsar. Empieza a hacer esto. De hecho, esperamos que este tipo de estrellas, cuando se vuelven grandes, crezcan casi hasta la distancia de la Tierra. Incluso algunos cálculos dicen que se alcanza a cubrir la unidad astronómica de radio. Pero entonces, querrá decir eso que inevitablemente a la Tierra se la va a comer el Sol. ¿Qué creen? No, Entonces resulta solo que va a rostizarlo. en este proceso de crecimiento de la estrella, esperamos que ya haya perdido masa. Por acá empieza a perder masa, empieza a perder masa. Entonces, como empieza a perder masa, la atracción que siente la Tierra hacia el Sol baja. Y eso hace que el radio de la Tierra disminuya. Entonces es factible que nos salvemos por pelitos de que nos coma el Sol. Pero pues para eso faltan muchísimos años. Y en ese punto, la zona habitable va a estar mucho más lejos. Esperamos que a las distancias actuales, la zona habitable del Sol, cuando se convierta en una gigante roja como estas, esté aproximadamente a las 5.5, casi 6 unidades astronómicas, que es prácticamente la distancia a la que está Júpiter hoy en día. Entonces resulta que al final el Sol va a terminar en esos procesos de inflarse, recogerse, empezar a botar la masa porque ya la gravedad que tiene no es suficiente para retenerla. Y en ese proceso de botar la masa queda en el centro una partecita, el núcleo del Sol. El núcleo del Sol que ya no tiene presión suficiente para seguir emitiendo luz, pero que sí tiene mucha masa. De hecho, la densidad promedio de ese núcleo del Sol es de 1 tonelada en cada cucharita. Imagínense que uno pudiera coger un carro promedio pesa 1 tonelada, y lo pusieran en una cucharita, como pesado, ¿no? Ahora, vamos a ver que estos números suenan muy impresionantes, pero con respecto a lo que falta, no es nada. Y ahora sí vamos a hablar de las masivas. Pero entonces, ¿qué le pasa al Sol? Queda como una estrella, casi que queda el núcleo del Sol desnudo, y a eso se le conoce como una enana blanca. Y también queda todo el material que sacó, todas esas capas externas que fue perdiendo el núcleo alrededor. Y ahora sí, las masivas. Entonces estamos hablando de 8 masas solares para arriba. Entonces, el proceso de fusión es muy potente. Cuando uno logra la presión suficiente para empezar a fusionar materiales más pesados, como les contaba ahorita, el único límite es el hierro. Ahora, ¿por qué creen que sea el único? Pues porque creen que ese es el tope. ¿Por qué será que ya no podemos fusionar cosas más pesadas que el hierro?
Eso debe tener alguna explicación por allá química rara. Pues para estrellas así llegará un punto en el que ya no puedan, lleguen al hierro, seguirán fusionando materiales, pero ya no obtendrán energía, por lo que las fuerzas de la gravedad no podrán ser contrarrestadas y harán que la estrella colapse por No, convirtiendo su núcleo en una ellas en estrella realidad de no pueden neutrones. seguir fusionando materiales más pesados que el hierro. Es Sí, por lo que nos contaba Mateo. En realidad es un pero proceso químico raro. Y es que para fusionar el hierro, resulta que se necesita meterle más energía del que nos podría volver el hierro. No sí, es pero por eso, pero es que energéticamente eficiente. Entonces la estrella no logra fusionar elementos más pesados que el hierro. Y entonces ella fusiona, hasta que llega el hierro. Se le acaba el hierro. ¿Y ahora qué hace? O sea, ya no puede funcionar más materiales porque todo está en hierro. ¿Y ahora qué hacemos? Si ya nos quedamos sin gasolina. De hecho, ella va a quedar organizada en algo parecido a esto. Así es como se ve una estrella muy masiva por dentro. Hay capas de materiales. El único punto donde está a presión suficiente para fusionar el hierro es el núcleo, pero por aquí alcanza a fusionar material. Miren dónde se fusiona el hidrógeno, por acá arriba, porque la masa es suficiente para que aquí haya la presión necesaria para fusionar. Imagínense que ese proceso de fusionar elementos pesados es una bomba de tiempo. Fíjense que cuando la estrella empieza a fusionar silicio, eso se acaba en apenas un día. En un día la estrella se come todo el silicio que tiene. Y el hierro se fusiona tan rápido que la estrella se puede acabar todo el hierro que tiene para fusionar. O sea, llegas hasta fusionar hierro máximo en varias horas. Y estas estrellas son en realidad masivas. O sea, cuando hacemos una comparación con el Sol, estamos hablando de este tipo de estrellas. Una cosa impresionante. Y resulta que cuando a la estrella se le empieza a acabar ese combustible, le pasa lo mismo que el Sol. Se empieza a expandir, se empieza a expandir, se empieza a expandir y se empieza a formar algo que se llama una supergigante azul, por ejemplo, en el caso de una estrella azul, o una supergigante roja, en el caso, pues, por ejemplo, de Betelgeuse. Entonces empieza a inflar, se empieza a inflar, se empieza a inflar. Y ahora sí, comparadas con el Sol, el radio es una cosa impresionante. Recordemos que como estas estrellas son tan masivas, tienen mucha presión, esa presión es suficiente para quemar mucho material, y entonces el material se les acaba muy rápido. Eso es como tanquear un Lamborghini. ¿No? Un Lamborghini, un carro de cilindraje 5.000 o 6.200, se le acaba la gasolina en una ida de aquí a una cuadra, ¿cierto? Así les pasa a estas estrellas. Queman muy rápido y se les acaba la gasolina muy rápido. Entonces, una estrella muy masiva tiene un tiempo de vida muy corto. Y eso lo hacen hasta el colapso. Hay un punto en el que la estrella no aguanta más y se prende eso. Ahí pasa una cosa muy interesante. Vamos a separar el futuro de la estrella en dos caminos, que depende de la masa. Entonces resulta que si la masa de la estrella es de entre 10 y 25 masas solares, lo que va a ocurrir es una estrella de neutrones. Ya vamos a ver qué es eso. O si no, si estamos hablando de una masa más grande, se forma un agujero negro. Ese colapso es sumamente energético. Imagínense que en una supernova, en un tiempo muy corto, en menos de un segundo, se alcanza a liberar la misma cantidad de energía que el Sol libera en toda su vida, en todos los años que va a durar el Sol, los 5.000 millones de años que tiene, 15.000 creo, no sé, en los 15 millones de años que tiene el Sol, más lo que le falta. Esa energía se libera en un segundo de una supernova. Es una explosión sumamente poderosa, sumamente. Y entonces hablemos de la posibilidad de una estrella de neutrones. Entonces resulta que la estrella implosiona. ¿Por qué? Porque cuando estaba muy grande, la presión es suficiente para que, ¿cierto? Lo que se llama una implosión. La explosión es algo así como un efecto rebote. Bota las capas externas y entonces vamos a ver qué le pasa al núcleo. En este caso lo que nos salva es un efecto cuántico.
Todos me imagino hemos escuchado del principio de exclusión de Pauli. ¿Quién nos quiere contar así someramente qué es el principio de exclusión de Pauli? Pasó. Cuéntenos. ¿Quién sabe o qué se les ocurre? ¿A qué les suena el principio de exclusión de Pauli? Nadie. No sé, Me parece una idea. ni idea. Listo. Entonces, el principio de exclusión de Pauli lo que nos dice es que dos partículas fundamentales no pueden compartir Dos los partículas mismos, fermiónicas. no necesariamente fermiónicas. Entonces, Los fotones pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. no te escuché, perdón, ¿qué? Que eso solo aplica a los fermiones. Los bosones pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Principalmente porque tienen que se generan constantemente para las interacciones. Pero, y por ejemplo, porque hay unos bariones que sí pueden no cumplir el principio de exclusión de Pauli. Porque los bariones no son fundamentales. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Los bariones no son fundamentales. Bueno, entonces, sigamos hablando de este principio de exclusión de Pauli. Dos partículas fundamentales no pueden compartir todos los estados cuánticos. Hay algo en el universo que no deja que dos partículas compartan el mismo estado. Hay algo que las diferencia, ¿cierto? Entonces, como dos partículas no pueden compartir el mismo estado, ¿qué pasa? Pues no pueden compartir, por ejemplo, el mismo punto del espacio tampoco. Eso hace que los neutrones que quedan en el núcleo no puedan colapsarse, no se juntan. Queda algo sumamente presurizado, mucha presión, mucha masa, pero no colapsa del todo, porque hay ese principio de exclusión de Pauli que no deja que los neutrones compartan y las partículas de los neutrones no compartan todos sus estados cuánticos. Entonces es algo así como cuando uno tiene un gas muy caliente, y cuando aumenta la presión esas partículas empiezan a rebotar mucho, aunque este es un efecto evidentemente mecánico, las partículas empiezan a rebotar mucho y uno no lo puede comprimir más. Es algo similar a lo que pasa con el núcleo de una estrella de neutrones. Entonces la presión es tan grande que podemos comprimir una estrella de más de 8 masas solares en casi que el radio de Medellín. O sea, la distancia que hay entre Envigado y el otro lado de la ciudad es prácticamente el radio de una estrella de neutrones. O sea, imagínense, tener toda la masa de una estrella en 11 o 12 kilómetros de radio. Eso es muy poco. Es sumamente presurizado. De hecho, aquí vamos a dar algunos datos impresionantes acerca de qué tan presurizada está esa estrella de neutrones. Entonces resulta que si queremos emular la densidad de una de esas estrellas de neutrones, podemos coger toda la humanidad, todos los humanos, todos, y encerrarlos en un cubo de azúcar. Imagínense, qué tanta masa tiene toda la humanidad junta y en un volumen tan pequeño como un cubo de azúcar. Esa cantidad de gravedad, esa cantidad de masa, a una distancia tan corta del centro, hace que el campo gravitatorio sea una cosa impresionante, casi que estalle. Entonces la gravedad superficial en una estrella de neutrones es 100.000 millones de G. Recordemos que una G es 9.8 metros por segundo. Entonces, aquí cuando uno tira un objeto, ese objeto cae a una tasa de 9.8 metros por segundo. En una de estas estrellas cabe a 900.000 millones de veces eso. Es un número impresionante. Y aquí hay algo muy bonito que viene de la física mecánica, y es que como no hay fuerzas radiales todas las fuerzas son radiales en el proceso de perder las capas externas en una estrella, no hay fuerzas tangenciales, entonces al final el momento angular de la estrella se conserva y eso hace que empiece a girar mucho, cientos de vueltas por segundo.
Y es por eso que cuando observamos estrellas de neutrones en el universo, lo que vemos es algo de este estilo. De hecho, hay una anécdota muy bonita acerca de la primera estrella de neutrones que nosotros detectamos. Porque como las cosas más bonitas de la física se predijo primero teóricamente y después se encontró experimentalmente, lo que nosotros empezamos a ver fueron pulsos. Entonces, a alguien le pareció muy buena idea que esos pulsos que eran tan rápidos de esta energía que está saliendo por acá, ya les voy a contar por qué sale esa energía, estos chorros por aquí, ¿por qué son? Entonces, esos chorros nos apuntaban a la Tierra y veíamos unos pulsos muy rápidos. De ahí viene la palabra pulsar. Entonces, unos puntos de energía muy rápidos, los astrónomos dijeron, no, eso está muy raro. Un proceso natural no puede emitir tantos pulsos de energía por segundo de forma tan frecuente y tan marcada, es que era un reloj. Entonces, de hecho, la primera estrella de neutrones que descubrimos la llamamos LGM o Little Green Man, porque creímos que era una civilización alienígena que se estaba intentando comunicar con nosotros. Pero no, en realidad era simplemente un pulsar que estaba girando y cuyo chorro de energía nos apuntaba a nosotros. Tengo una pregunta. Sí. En las estrellas de neutrones, ¿cuál es la diferencia entre un pulsar y un magnetar? Ya lo voy a hablar. Ya les voy a comentar. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una estrella de neutrones? No sé, cuénteme, ¿quién sabe qué es esta nebulosa? ¿Cómo se llama? Es muy famosa. ¿La de Karina? No. Por ejemplo, Samuel, que sabe tanto de nebulosas, está por ahí. No sé. José David dice que la de Cangrejo. Muy bien, Cangrejo, M1. Está en la punta de Tauro, ¿cierto? Entonces, esta nebulosa es una de las del catálogo de Messier. Tiene por aquí, en el centro, una de esas estrellas de neutrones. ¿Por qué? Porque toda esta masa era la capa externa de la estrella que explotó en una supernova. Y de hecho, si uno empieza a tomar anualmente fotos a esta nebulosa, podemos ver que se está expandiendo. Y si uno le hace métodos de espectroscopía que analicen el efecto Doppler, también se ve que los gases que están por acá se están expandiendo, porque realmente estamos hablando de los restos de una explosión muy potente. Aquí hay cientos de años luz o miles de años luz. Así de potente fue la explosión. Entonces, por aquí en el centro hay un pulsar. De hecho, esta imagen es real. Es de cómo el pulsar está girando y vemos la materia que está por aquí cerquita, fletándose cerca de él. Ahora sí, hablemos de qué es un magnetar. Resulta que cuando tenemos objetos hechos de neutrones que están girando a una velocidad tan alta, se termina por crear campos magnéticos muy grandes. Pero cuando esos campos magnéticos superan el estándar de una estrella de neutrones normal, armamos algo que se llama magnetar. Entonces, ¿cuál es la idea de un magnetar? Es un pulsar, una estrella de neutrones que tiene un campo magnético muy potente. De hecho, es el equivalente a la energía que libera el Sol en 250.000 años. Solo el campo magnético, esa es la energía del campo magnético. Eso es suficiente para borrar la información de una tarjeta de crédito a 150 unidades astronómicas. Eso es muchísimo, porque eso decae inversamente con la distancia. Y ahora sí, señoras y señores, lo más bonito, los agujeros negros. Entonces resulta que cuando la estrella que colapsa tiene más de 20 masas solares, el colapso es inevitable y ni siquiera el principio de exclusión de Pauli logra parar que el núcleo se implosione. Entonces, cuando el núcleo implosiona, ¿qué ocurre? Se genera un hueco en el universo, lo que en la física llamamos como singularidad, porque en realidad nuestras capacidades físicas, qué buena reacción, José David, estoy muy de acuerdo, es una singularidad con emoción. Entonces, cuando esa masa colapsa, nuestras teorías físicas no son capaces de explicar qué está pasando ahí físicamente. La teoría cuántica todavía no es consistente con lo que explica la relatividad general. Entonces, eso es una singularidad. Pero el caso, ahorita teníamos una estrella de neutrones que colapsó la masa de una estrella en una ciudad. Ahora imagínense, colapsar la masa de una estrella en una canica. Eso es lo que se conoce como el radio de Schwarzschild.
que es el radio que tiene un agujero negro. Eso tiene una densidad, no, ni hablar de ella. Y de hecho, ese no es el radio real del agujero. Ese es el radio al que la luz puede escapar. O sea, hasta ahí podemos ver nosotros. Pero es que el radio de un agujero negro, no, ni idea qué hay por dentro, porque como les cuento, es una singularidad. La física todavía no entiende qué está pasando en el centro. Y ahí sí, lo que se vaya por dentro de ese radio de Schwarzschild, adiós. Y si te vi, no me acuerdo. Ni idea qué pase después. Es algo sumamente interesante. De hecho, estamos hoy en día intentando explicar qué le pasa, por ejemplo, a la información, porque parece como si la información se estuviera borrando del universo. Entonces, los agujeros negros son algo bien bonito y es la forma en la que se acaban las estrellas. Para los más curiosos, me imagino que habrán visto la foto de este agujero negro. Es una foto real. Un agujero negro, obviamente, pues no es como el que nosotros esperábamos. Y un agujero negro estándar, pues como lo pinta la gargantúa así súper grande. Es el del Messier 87. Y en este agujero negro, esto rojo que estamos viendo por acá es el disco de Es acreción. el agujero negro del 87. Entonces, este es el disco de acreción del agujero. Esa es la materia que está a punto de entrar al agujero negro. Y sí, hay agujeros negros en los centros de las galaxias. Eso se conoce como Active Galactic Nuclear o AGN. Entonces, creemos que en los centros de todas las galaxias hay un agujero negro. Eso es bien bonito, nos da información acerca de la forma en la que se desarrollan las galaxias, por ejemplo. Y así acabamos entonces nuestro recorrido por la forma en la que vive y funciona una estrella. Espero que les haya gustado mucho. Y si tienen más preguntas interesantes, de una, si se las puedo responder con todo el gusto, si no, hacemos una investigación profunda e intentamos resolver lo que podamos. ¿Me puedo responder la pregunta que hice antes acerca del Pero primero, lo Juan de Esteban, los agujeros negros supermasivos? pero primero Juan Esteban iba a hablar. Yo tengo una pregunta. Contanos. La foto tomada del agujero negro, no dicen que en los agujeros negros no escapa ni la luz. Entonces, ¿cómo Muy lo bien, podemos es una excelente pregunta. Resulta, yo creo que lo explicamos más fácil con esta. Del agujero negro, como les contaba hace un momentico, el radio de Schwarzschild, del radio de Schwarzschild no sale la luz, no logra salir. Por eso lo que hay de esta linecita para adentro, ni idea. En realidad lo que nosotros logramos ver, a lo que le captamos la luz, es a la materia que está en el disco de acreción. El disco de acreción es esto que está formándose alrededor del agujero negro. Es una materia tan caliente, porque está a punto de caer al agujero negro, tiene una aceleración impresionante, que el rozamiento y las interacciones de esas partículas hacen que se caliente, y eso es lo que nosotros podemos ver, la emisión de ese disco de acreción. Pero tenés toda la razón, en realidad no estamos viendo el agujero, estamos viendo el disco de acreción del agujero. Ah, listo, muchas gracias. De una. Santiago. Yo tengo una pregunta, que si las pulsaciones de una estrella de neutrones nos pueden hacer daño. Afortunadamente, nosotros tenemos una atmósfera y un campo magnético que es una hermosura. Sin ellos definitivamente no habría podido surgir la vida. Gran parte de las partículas y de la energía que emiten esos agujeros negros se queda en la atmósfera y en el campo magnético de la Tierra. De hecho, incluso el Sol emite radiación muy ionizante que después nosotros vemos como auroras boreales y nos parecen muy bonitas, pero en realidad no salvan. Entonces, sí nos podrían hacer daño, pero afortunadamente, gran parte de esa luz y energía que emiten esos agujeros, esas estrellas de neutrones, se queda o en material, polvo intergaláctico, o se aniquilan en la atmósfera, o son neutrinos. Los neutrinos nos atraviesan en un segundo 1 millón de neutrinos el dedo meñique, pero no lo sentimos porque no interactúa casi con la materia. Pero pues en esencia, si no tuviéramos la atmósfera y el campo magnético, seguramente sí haría efectos sobre la vida. Sí. Vamos con Mateo. Pregunta. Contanos. Pues no sé, Uy, Tapu, creo que no te estoy escuchando.
hacer como, no sé, pensar como la diferencia entre un, ¿cómo se llama? Pulsar y ¿qué? Magnetrón. Magnetar. Magnetar. O sea, qué hace que un pulsar no se convierta en magnetar o viceversa? ¿Y por qué se generan Básicamente, esos campos de los campos magnéticos? magnéticos, casi que la masa, la masa que el núcleo tenga antes de ser la supernova determina si el campo magnético es lo suficientemente grande como para ser considerado un magnetar. Pero sí es muy interesante, como contabas, las interacciones entre las estrellas de neutrones. De hecho, me imagino pues que habrán escuchado que hace algunos años descubrimos las ondas gravitacionales, ¿cierto? Observacionalmente. Y es una de las ratificaciones que tenemos de la teoría de Einstein. Bueno, parte de esas ondas gravitacionales que descubrimos pues, y que logramos observar en los interferómetros provienen de dos estrellas de neutrones orbitándose, porque son muy masivas. Y otra duda que me salió por allá de la luz. Contanos. Y es sobre, pues, cómo es que entre la luz viaja, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, nosotros nos tarda pues, los 8 minutos y eso. Entonces, la luz, digamos, la energía que podemos aprovechar acá desde la Tierra es una. Mi pregunta es, o sea, a medida que nos vamos alejando del Sol y esos rayos van viajando por el espacio, ¿van perdiendo energía o llegan directamente con la misma energía? Ok, muy buena pregunta, muy buena. Resulta que, en teoría, la luz no pierde energía mientras viaja. A grandes escalas, a muy grandes escalas, la luz de las galaxias sí pierde energía porque el universo se expande y eso hace que haya un efecto casi que relativista que se llama efecto Doppler. Entonces, la longitud de onda de esa luz se alarga y pues terminamos viendo luz con menos energía. Pero pues a la distancia y a la escala del sistema solar de la que estás hablando, no hay pérdidas de energía pues en ese sentido. Entonces, la luz que emite el Sol sigue viajando. Pues un fotón tiene la misma energía cuando se emitió que cuando nos llega. Pero donde sí hay una diferencia es en la energía por unidad de área. ¿Por qué? Porque mira que la misma energía que saca el Sol por allá, una esferita, tiene que repartirse entre más áreas, cada vez esferas más grandes. Entonces la energía que podemos recibir por unidad de área decae como 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces es más difícil que nosotros aprovechemos esa energía. Necesitaríamos cada vez paneles solares más grandes. Bien. Entonces, por ejemplo, con eso de los rovers en Marte, la energía que aprovechan ellos con esos paneles mucho más baja que es diferente a la que podrían aprovechar desde la Tierra. Totalmente. Y por dos razones, de hecho. Primero, porque la distancia es diferente. Entonces eso hace que la energía por unidad de área sea más baja. Muy buena pregunta. Sin embargo, como Marte no tiene una atmósfera tan grande como la Tierra, de hecho es súper tenue la atmósfera de Marte, ni campo magnético, en Marte no hay nada que pare esa radiación ionizante que aquí nos daría cáncer. Entonces, en ese sentido, sí hay un poquito más de energía por unidad de área. Comprendido, comprendido. De una. Si no hay más preguntas, vamos a responder la pregunta de los agujeros negros. Está José por ahí. Hola. Sí, estoy aquí. Listo. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Hola. Sí. Claro. Si las estrellas no pueden superar el límite de Eddington de 120 masas solares, porque entonces le expulsarían material hasta que sean por debajo de ese límite, entonces, ¿cómo se forman agujeros negros supermasivos que tienen miles de millones de masas solares, como TOL 618, Sagitario asterisco o M81? Ok, entonces son varias cosas. Mira que cuando el agujero empieza a acretar masa, bueno, primero aclarar que el límite de Eddington, como me contabas ahorita, pues que dice que las cosas no son precisas, el límite de Eddington es una aproximación súper machetera, una aproximación machetera muy grande
porque supone, por ejemplo, que el agujero negro no rota, no tiene campo magnético. Entonces, empecemos porque eso es una aproximación. Ahora, ¿qué pasa con los agujeros negros? Se crea el agujero negro y empieza a acretar masa. ¿Esa masa qué le pasa? Pues se vuelve parte del agujero negro, ¿cierto? Todo lo que entra al agujero negro se vuelve parte del agujero negro después de que haya terminado su ciclo como estrella. Entonces, en ese sentido, puede acretar masa. Ahora, cuando se trata de agujeros negros supermasivos, ahí empezamos a hablar de agujeros negros primordiales, por ejemplo, que son los que salen del fondo cósmico de microondas. Las pequeñas anisotropías que están en el fondo cósmico de microondas probablemente en la evolución en la evolución del universo temprano hayan generado desigualdades en la presión de gravedad y eso probablemente haya hecho que se generen agujeros negros. Entonces, en ese sentido, se pudieron haber generado agujeros negros que no provengan de estrellas, a los que llamamos agujeros negros primordiales, que sí tienen una masa mucho más grande, del orden de galaxias. ¿Quedó claro? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. Claro. Estábamos diciendo pues ahorita que, como decía la canción, que las cosas, no, pues todo tiene su fin, ¿cierto? Correcto. Los agujeros negros también. ¿Y cómo Muy se buena puede saber, pregunta. cómo se puede Qué saber eso? brutal es la pregunta, impresionante. Lo digo más que todo porque yo vi un video, era ¿cómo se le llama eso? Un collage, pues, de puras imágenes y puros textos que le hablaban a uno del universo. Pues era un Ajá. time lapse. Sí. Y mostraba la evolución, pero también mostraba es que el fin del universo, y mostraba como que los agujeros negros se volvían en agujeros blancos y yo no sé qué, entonces era bueno. Muy buena pregunta. Entonces, resulta que, ¿qué pasa con los agujeros negros? Yo creo que hace 8 días me parece que alguien hizo una pregunta, no sé quién, sobre qué le pasa a los bariones cerca del horizonte de sucesos. Entonces resulta que Stephen Hawking, ese fue uno de sus principales aportes, sugirió que por aquí en el horizonte de sucesos se generan pares partícula-antipartícula. ¿Por qué? Porque el vacío en física cuántica realmente no está vacío. Se puede generar por el principio de incertidumbre, se pueden generar variaciones de energía que ¡pum! Generan partícula y antipartícula, que pues normalmente se aniquilarían y quedamos como cuando llueve y escampa. Pero cuando eso pasa justo en el horizonte de sucesos, resulta que hay una partícula o antipartícula que queda afuera y otra que queda dentro. Entonces, la que queda dentro, pues como está dentro del agujero negro, ni modo, pero la que queda afuera se puede escapar, ¿cierto? Entonces, eso es bien bonito porque a largo plazo el agujero negro empieza a perder masa, perder masa, perder masa. Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, lo que termina por pasar es que los agujeros negros se evaporan. Y sí, creemos que en el final del universo no va a haber agujeros negros, porque todos los que tienen una masa relativamente baja se empiezan a evaporar, a evaporar, a evaporar por esa misma radiación de Hawking. Yo tengo una pregunta con respecto a la expansión del universo. Es alejada del tema, pero sí la tengo. Muy alejada del tema, pero a ver, cuéntame cuál es la pregunta y si te la puedo responder. Ok. Si el espacio se crea constantemente, entonces, ¿qué evita que, por ejemplo, los cuerpos de un humano se desarmen si existe vacío entre las partículas y los átomos y todo eso? Claro, ahí tenemos que tener en cuenta el rango de acción de las fuerzas. Tú ahorita me hablabas de los bosones y tienes toda razón, pero tienes que tener en cuenta que los bosones tienen un rango de acción. Por ejemplo, un gluón. El rango de acción de un gluón es muy bajo y por eso es que solo tiene sentido a nivel nuclear. Entonces, creemos que el rango de acción de la energía oscura es muy grande. Por eso es que solo notamos las acciones de expansión pues, o el fenómeno de expansión a escalas galácticas y de clústeres de galaxias. Pues. Pero a escalas muy bajas, la gravedad sigue siendo mucho más fuerte y por eso es que realmente nosotros no nos expandimos. Pero sí es muy buena pregunta. Pero sí, lo que pasa en esencia es que a escalas bajas la gravedad le sigue ganando a cualquier tipo de fuerza que sea la que está haciendo que el universo se expanda, pues la energía oscura, lo que quiera que sea. O sea que a escalas pequeñas eso no es notable No o es no ni afecta siquiera notable. nada. No, nosotros no nos estamos expandiendo por dentro, no. Ah,
Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo traje un Kahoot, Ahora pero sí. como siempre se acaba el tiempo. No sé si lo quieren hacer. Creo que puede ser medio interesante. Ahí está. Sí, Kahoot. Lo quieren intentar. Y no sé pues si alguien me quiere hacer alguna otra pregunta, pues o cualquier cosa por el estilo. Con esto de los agujeros negros todavía, pues obviamente se están estudiando, ¿cierto? Muchísimo, mucho, mucho. Pero, pues no sé, me surgió como también la duda si de pronto, por alguna casualidad, han creado como un catálogo de agujeros negros, como, estos son más pesados que estos, o estos tienen un nombre diferente, Correcto. o así. Sí, hay una categorización completa, pues y un estudio muy detallado acerca de cuáles son los agujeros negros que pues, podemos observar. Pues, por ejemplo, una pregunta pues muy relacionada con la que haces es, listo, digamos que yo sé que hay un agujero negro, ¿cómo diablos calculo su masa? ¿Sí o qué? Porque es negro. Con la estrella, pues uno puede tirar unos calculitos ahí según la cantidad de energía que emita, y el color y la luminosidad. Pero con un agujero negro, ¿cómo hace uno para saber qué tanta masa tiene? Entonces resulta que lo que hacen los astrofísicos es mirar las estrellas que están alrededor y ver cómo son sus órbitas, cómo se mueve la materia que está alrededor. Y con un poquito de cálculos sacan fácil la masa del agujero negro. Entonces sí, claro, existen muchos catálogos de los agujeros negros. Por ejemplo, Con el el, centro de la con galaxia. el que se radio llama también se podría calcular, ¿no? No, porque en realidad saber con precisión el radio de Schwarzschild de un agujero negro de forma observacional es sumamente complicado por el hecho que les contaba ahorita del disco de acreción. Entonces no es por ese lado. Entonces, te contaba que el agujero negro, por ejemplo, desde el centro de la galaxia, tiene una masa de aproximadamente 8.000 millones de masas solares. Eso es muchísimo. Hey, no va a poder hacer el Kahoot y ya me tengo que ir, pero muchas gracias por compartir tu conocimiento y el espacio estuvo genial. Me alegra muchísimo y en lo que les pueda ayudar, pues en lo que podamos aprender juntos, de una, si alguien tiene pues alguna pregunta más allá, si quieren que les cuente cómo se hace un espectroscopio, y es con todo el gusto que hacemos este espacio. Y yo creo que principalmente las gracias a Agustín, que es el que más se quiebra la espalda craneándose esto. No, José, igualmente muchísimas gracias por este espacio y por comunicarte y comunicar el conocimiento con nosotros. Hombre, no hay de qué. Y me alegra mucho que les llamen la atención estos temas que son bien interesantes. Siempre hay cosas que aprender. No, Siempre hay cosas que José, aprender. sí, siempre hay cosas para aprender. José, también para darte mucho las gracias. Estuvo súper bacana. Yo creo que ha sido de pronto eh, la charlita de prueba donde más han participado, más preguntas tienen, donde más los he visto como muy, muy activados. Me encanta mucho eso. Ahorita me pasas ese link, que hay algunos que no lo pueden escanear, entonces yo se los mando por el grupo Ven, para... yo se los paso de una vez. o si lo mandas por aquí de una. Fíjate que tengo que descubrir, no sé, yo soy como... ¿O cuál es el código cuál es el código? Código, yo creo que está sin código. O les dictamos el código 603853195. No, ahí no morimos. A ver, dame 2 segundos, yo abro. Listo, 603-853, ¿qué sigue? Fíjate que yo no he podido saber dónde está el chat acá. A mí me come esto. Te lo voy a mandar a vos. Mándalo por el de Zoom, por aquí. No, pero es que yo no puedo encontrar el chat, yo no sé por qué se me perdió. ¿Cómo así? Listo, ahí te lo mandé. Listo, yo ahorita se los comparto. Como siempre, me imagino que hay mucha gente que... bueno, voy a dejar de grabar. Chao, YouTube. Si alguien empieza aquí, hasta luego, que tenga un feliz fin de semana, un feliz lo que sea.